relacionados con radicales libres. ¿De acuerdo? Y van a aparecer como efectos secundarios. Y también lo que viene siendo las mitocondrias. Las mitocondrias a nivel de lo que es cadena de transporte de electrones, específicamente la ubiquinona, que es el único componente no proteico, disminuye en cantidad, pierde la capacidad de canalizar los electrones efectivamente para que queden transformados en energía. Sí, y esto es característico de las edades un poquito más avanzadas. Comentábamos, a partir de los 40 a los 45 años, esta ubiquinona empieza a disminuir, al igual que el glutatión. Y entonces por eso que después de los 40 y tantos, nos cansamos más fácil, cuando antes hacíamos un montón de cosas. Y por eso empiezan a aparecer señales de envejecimiento. Entonces, estos radicales libres se forman de manera normal con el metabolismo y la fisiología de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Entonces, los vamos a tener. Tienen una función específica, una función benéfica, sobre todo a nivel de sistema inmunológico, defensa contra bacterias y otros microorganismos. El problema es que se nos salgan de control. Y también tenemos un fallo genético. Y ese fallo genético lo vamos a ver hoy dentro de un ratito. ¿De acuerdo? Y hasta ahí llegaríamos para el examencito semanal de mañana. En la primera hora vamos a tener nuestro examen semanal. Terminando el examen, nos venimos a clase, jóvenes. Es imposible que no les pueda dar la clase porque tenemos el semestre encima. Nos quedan 4 clases. Hoy, mañana y las de la siguiente semana. Y se acaba el semestre. Y nos hace falta ver metabolismo de lípidos. Así que les voy a pedir un gran favor a todos. Ayúdenme a ayudarlos. Ya está la presentación de lípidos en plataforma. Está bien depurada. Traten de leerla durante el resto de la semana y el fin de semana. Dense esa oportunidad para que se pongan en contacto con la temática y aquí en clase podamos irnos rápido. ¿Sale? Porque de que va a venir en los exámenes, va a venir en los exámenes. Y es mejor que venga, pero que ustedes la puedan entender. ¿Va? Que no solamente se la memoricen. Entonces va rápidamente, pasa de lista. Acosta Medina. Ay, ya cambié. Alvarado Ojeda. Presente. Armenta Sara. Presente. Ávila Guerrero. Presente. Becerril Castellanos. Presente. Jota Rodríguez. Estamos a 6, ¿verdad? Gracias. Cruz Alamillo. De la Torre Mendoza. Díaz Hernández. Gandea Franco. Garnica López. Presente. Grajeda Barranco. Presente. Hernández Díaz. Presente. ¿Dónde andas, Hernández? Ahí atrás, gracias. Humbert Garland. Presente. Jiménez Verdugo. Presente. Lasalde Martínez. Presente. López Fuentes. López Obeso. Presente. López Sepúlveda. Presente. Luna Benítez. Presente. Morales Valencia. Presente. Mota Vargas. Presente. Pérez Guzmán. Presente. Plata Medina. Posadas Lozada. Ay, perdón. Híjole, tranquilo. Pasar el resultado de cambio. ¿A qué grupo le cambiaron? ¿Se acuerdan? Hay que pasar por valor de examen 3 Robles Bejarano. Rodas Sáenz. Rodríguez Morales. Presente. Valle Quirós. Presente. Vázquez García. Presente. Vázquez Luis. Melissa. Vidal Ibarra. Presente. Yu Yuan. Presente. Y Zamora Bañaga. Presente. Química. ¿Apellido? Ramírez Zaragoza. Ay, perdone. ¿Sabes a quién taché? Te taché a ti en lugar de Julián. Ay, Dios mío. Para que veas lo ciega que estoy, ¿eh? Terminando la clase le pongo cobertura. Ok. Primer caso clínico le va a tocar a
Lazalde Martínez Mario. ¿Dónde estás, Mario Lazalde? Le va a tocar el primer caso clínico que quedó de tarea, por favor. Mica, nomás que no estuve la clase pasada. ¿Mande? No estuve la clase pasada. Mijo, le voy a contestar lo que no le gusta. La presentación está en la plataforma y su responsabilidad es haber recuperado el tema y Sí, le puse el tema, pasó pero- todo el fin de semana. Sí le puse el tema, pero no sé qué tenía que hacer el tarea. Son universitarios, quieren ser tratados como universitarios, pero no comportarse como universitarios. Va otra persona entonces. Rodríguez Morales Ashley. Te toca, por favor. El número 1. ¿Qué pasó? No llore, oiga. ¿Cuál fue? El de mujer de 37 años, ¿verdad? Sí. Ok, alguien que prenda el proyector, por favor, para poder plasmarlo. Ya está peleado. Miren, la cosa es bien fácil. Si no quieren los temas, van a abrir el examen. No, si no hice. No, Así que, el último. si no quieren por mí, no hay bronca, yo también descanso. Yo también descanso. Es que yo quiero pelear. Demasiado ruido. Ok, ahí viene la pantalla, corazón. La verdad, los hice, pero no me gusta. La cuestión es, ahorita pensando en esto, que dan de tarea para que miran ustedes qué tanto pueden dominar el tema y entonces lo que no hayan dominado, explicarlo. De eso se trata cuando se ve un caso clínico. Mujer de 37 años y después fue, ¿cuál otro? El de 61. Perfecto. Ok, listo, hermosa. Todo suyo. La sugerencia es de una leída general. Ya que haya hecho la leída general en voz alta, empezamos con lo que viene siendo las preguntas y cómo les contestó usted y por qué. Me va a dar respuestas justificadas. ¿Esa leída, por favor? Toda suya. ¿Le doy el caso? Por favor. Ok. Paciente mujer de 37 años con múltiples consultas médicas de temprana edad. Episodios de cefalea más compromiso de conciencia, dolor torácico inespecífico, alteraciones del trastorno intestinal, temblores y disfunción de musculatura perineal y piso pélvico. Evaluada por especialistas, se diagnostican depresión y cistitis intersticial y se concluye carácter funcional de molestias desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Ahí, esa parte de ahí, vuélvela a leer, ese último pedacito. Concluye. Concluye carácter funcional de molestias desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Eso es bien importante. ¿Ok? Síguele, por favor. Consultó en urgencias por dolor torácico atípico sin otras manifestaciones ni hallazgos. Se diagnosticó infección por SARS-CoV-2 mediante PCR, COVID-19 en secreción nasofaringea. Dada de alta con tratamiento sintomático, 3 días después consultó por el mismo dolor sin otros síntomas, exámenes físicos y complementarios nuevamente normales. A la semana consultó por tercera vez en urgencias, ahora por fatigabilidad, disnea y precordalgia izquierda punzante. Presentó pérdida de conocimiento con sopor medio interrumpido por despertares en relación con dolor torácico. Se planteó miopericarditis asociada a SARS-CoV-2 y se hospitalizó en unidad monitorizada. En unidad de tratamiento intermedio se profundizó el compromiso de conciencia hasta el coma, taquicardia de 180, presión arterial de 140 sobre 90, taquipnea de 50 a 60, oximetría de pulso 80% con curva errática, temperatura de 36 grados. Mal perfundida, Motley score de 4, frialdad distal y llene capilar enlentecido, temblor palpebral bilateral mantenido, contractura muscular cervical y de extremidades inferiores y superiores. Se plantearon diagnósticos de trastorno conversivo con alteración ácido-base. Todo eso para llegar al trastorno conversivo. ¿Ok?
Sí, la paciente tuvo una infección por SARS-CoV-2, pero ya la había pasado. Ok, esa parte ya había sido saltada. Sabemos que COVID-19, cuando estuvo presentándose las infecciones en la primera etapa de lo que fue la pandemia, sí fue un virus algo severo y dejó secuelas en muchos pacientes, en algunos secuelas respiratorias, en otros secuelas cardíacas, ¿sí? Entre otras cosas. Aquí al parecer se piensa en una leve secuela cardíaca, están pensando en una miopericarditis, ¿sí? Pero a final de cuentas no queda como un diagnóstico, o sea, se planteó como una posibilidad, ¿sí? Y a final de cuentas el diagnóstico que se determina es trastorno conversivo con alteración ácido-base. Lo curioso es, la paciente tiene molestias desde el punto de vista neuropsiquiátrico como antecedente. ¿De acuerdo? Al tener un trastorno neuropsiquiátrico, recordemos una cosa, una persona que tiene alteraciones neuropsiquiátricas o psiquiátricas no responde igual ante el estrés, responde de manera mucho más exagerada. Lo que para ti una leve insuficiencia o una leve trastorno de oxigenación puede decirte, ok, te asustas poquito, pero luego, hey, cálmate. Y empiezas a respirar profundo y lento para tratar de calmarte. Ellos no. Ellos se van con la taquipnea. ¿Ok? Pero yo lo había interpretado cuando leí el caso, bueno, como decía, carácter funcional de molestias, yo lo había interpretado como que estaba como normal, pues. Funcional, carácter funcional de molestias, sí. O sea, tienes una funcionalidad, pero estas molestias surgen a causa de episodios psiquiátricos. Sí, porque te dice, sí, carácter funcional de molestias desde el punto de vista neuropsiquiátrico. ¿De acuerdo? Ahora, la paciente está hospitalizada. Trae una taquicardia de 180. No sé cómo no se había frenado la actividad cardíaca, como una caída en un paro. Una presión de 140-90. ¿La taquipnea en cuánto anda, hija? ¿En cuánto está la taquipnea de la paciente? De 50 a 60. ¿Cuánto es lo normal? Están llevando respi, ¿verdad? ¿Cuánto es lo normal de frecuencia respiratoria? ¿De 12 a 20? Entonces está hiperventilando. Está súper hiperventilada, mija. Está bien cañangas. Está bien hiperventilada la doña. Ve la oximetría de pulso. ¿Cómo está? ¿Cuánto debe andar? Hijos de su madre, ¿verdad? Están llevando respi. A ver, ¿cuál es la saturación de oxígeno normal? De hecho, lo vimos aquí cuando vimos Boris Alane. Ok, pero lo normal de saturación Es de 5 a 100, 95 a 100, 80 a 100 y 80 está muy bajo. El oxígeno también tiene que andar ya de 90 para arriba. ¿Sí? Entonces, curioso, está hiperventilando, pero la saturación está baja. Debería estar alta, porque hay un intercambio gaseoso fuerte, ¿no? Entonces quiere decir que ahí también hay una alteración probable por radicales libres, residual o una situación residual a COVID-19 que tuvo un efecto a nivel pulmonar y me tiene una menor cantidad de alvéolos funcionales. Esto puede llevarnos a una disminución del porcentaje de saturación. ¿Sí me explico más o menos? ¿Sí o no? Latidos por minuto son 60-100, ¿verdad? Los latidos por minuto son 60-100. Ok. Y tiene, ojo, hay un dato bien importante aquí. Trae oximetría de pulso de 80% con curva errática, es decir, no se mantiene. Su temperatura corporal está ligeramente baja, normobaja, 36 grados centígrados, pero aguas, está mal perfundida. ¿Qué significa que está mal perfundida, hija? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Que se esparce mal? ¿Se esparce quién? La sangre. No hay un flujo sanguíneo normal a todos los órganos, Es más a todas las extremidades, ¿no? a todas las extremidades.
¿Se tiene una perfusión normal o estás mal perfundida? Una perfusión normal, tú presionas, está en blanco y luego regresa la sangre. Mal perfundida, presionante el dedo y si se te queda blanco y tarda en rellenar, mala perfusión. Es por eso el Mooring Score de 4, ¿no? Porque se ve. Exacto. Ahora, si está mal perfundida, ¿por qué? Si trae una taquicardia de 180, una frecuencia cardíaca bien elevada, ¿no se supone que debería estar recirculando todo? Pero vean la presión. ¿En cuánto está la presión? 140/90. Normalmente cuando la presión arterial se altera, la frecuencia cardíaca usualmente se ajusta. Es decir, si yo tengo una baja presión, subo la frecuencia cardíaca para hacer una buena perfusión. Si la presión está alta, la frecuencia cardíaca baja para hacer una buena perfusión sin dañar órganos. Pero si los dos suben al mismo tiempo, hay algo que está provocando dos cosas: vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca. Y ese algo es un estado de estrés. ¿Y cuál es la hormona del estrés? Cortisol. ¿Y cuál otra? Adrenalina. A pesar de que tengo una frecuencia alta, está mal perfundida. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con los vasos sanguíneos en extremidades? ¿Están abiertos o están constrictos? Ah, pues no les llega la sangre. ¿Me explico? Ahora sí. Primera pregunta, toda tuya. ¿Cuál es la alteración ácido-base que presenta? Yo puse que una alcalosis respiratoria por lo del pH que está alto y porque el CO2 está bajo y como está, porque está hiperventilando. Bien, le diste, qué bueno, porque si no mañana te iba a dar una buena sacudida. ¿Ok? Sí, es una alcalosis respiratoria. Fíjense bien, trae la oximetría del pulso baja, pero vean la presión parcial de oxígeno. Está elevada por el intercambio gaseoso. Aunque no se haga el intercambio vía Haldane para que haya una alta cantidad de oxihemoglobina, en donde está entrando el oxígeno hacia lo que es el plasma y se está disolviendo, dándote una alta presión parcial de oxígeno. Por eso la paciente no está presentando una cianosis como tal. ¿De acuerdo? Ok, tenemos bajo el bicarbonato, bajo el CO2 asociado a una taquipnea intensa, por lo tanto estoy a saque y saque CO2. Y acuérdense que para donde va el CO2 se lleva los hidrógenos. Si yo estoy sacando CO2, estoy sacando hidrógeno. Eso me sube el pH. ¿Ok? Bien, la número 2, hormonal. Química, perdón, el HCO3 no, bueno, eso... Es bicarbonato. Sí, pero por ejemplo, sí sabía que era una alcalosis respiratoria, pero como que el valor me hizo dudar, porque se supone que si es una alcalosis debería estar elevado, ¿no? Eso es en la metabólica. Y aparte ella se está explotando. Es la respuesta compensatoria. Ajá. Bueno, de hecho, no es la respuesta compensatoria, es la causa de la alcalosis, porque cuando tú estás haciendo esto, ¿qué estás haciendo? Sí, ahí va, no te vayas echando que no se ha acabado, pero me tengo que detener aquí. ¿Ok? Si esta que tienes aquí es tu ecuación de amortiguación ácido-base presente en tu plasma y ahorita está normal, si tú empiezas a hiperventilar, ¿qué desaparece de la ecuación? Disminuye esa parte, perdiste el equilibrio. Al ser una ecuación de amortiguación va a establecer un nuevo equilibrio y va a tratar de llenar ese hoyo o esa deficiencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué va a hacer la anhidrasa carbónica? Va a tomar ácido carbónico y lo va a disociar a la izquierda para formar ¿qué cosa? CO2 y agua, ¿sale? Pero ahora tu hueco está aquí. Aquí tienes un hueco. ¿Cómo llenas ese hueco? Estableces un movimiento y ¿qué agarras? Fusionas estos dos para formar ácido carbónico y entre más los estás usando, los dos están bajando. Si baja tus hidrógenos, tu pH sube a expensas de la eliminación del bicarbonato en forma de CO2 que estás hiperventilando. Sí, como está sacando todavía más el CO2.
Mira nada más. Artificial. Ponlas esto. Como una persona internada en cero actividad muscular tiene esa taquipnea. Ella debería estar, una persona acostada y en coma, que estuviera en coma por otra situación que no fuera por un proceso de alteración ácido base, tendría que andar cuando mucho en 20 o 22 respiraciones por minuto. ¿Sí me explico? Ok, ahora. ¿Cuál es la alteración ácido base esta? ¿Cuál será la causa principal del trastorno ácido base acorde a los antecedentes patológicos que le pusiste? Yo le puse por la taquipnea. Ok, trae una taquipnea, pero ¿qué te está causando la taquipnea? Es por el trastorno que había mencionado, ¿no? La paciente tiene un trastorno neuropsiquiátrico, ¿ok? Y en ese trastorno neuropsiquiátrico, desde el COVID, ella ha estado estresada. Y si te fijas, desde que salió la primera vez, regresó, una segunda, regresó, una tercera. Porque todo el tiempo se mantiene con adrenalina elevada. Por lo tanto, la causa principal de este trastorno, si es por un efecto de estrés con elevación de adrenalina, ¿cuál sería la causa? Y la respuesta está ahí arriba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El neuropsiquiátrico. Depresión. ¿Dónde estás? Compromiso, dolor en específico, alteraciones de tránsito, temblor, situación criminal, piso pélvico, depresión. Yo le puse esta así de depresión. Depresión, y esta depresión te lleva a una crisis conversiva. Aquí está. Crisis conversiva o crisis de ansiedad. Lo mismo. Crisis conversiva es lo mismo que crisis de ansiedad. Un ataque de ansiedad sostenido por su estado neuropsiquiátrico. ¿De esta dónde nos puede llevar? Pues hay gente que muere de una crisis conversiva, hay gente que muere de miedo. Imagínate la cantidad de adrenalina que ha de tener para que te lleve al corazón a una taquicardia superior a 180 que caen en paro cardíaco. Y sí los hay. ¿De acuerdo? Entonces, la causa principal del trastorno ácido base es la crisis conversiva sostenida tras el contagio con SARS-CoV-2. ¿Sale? La número 3. Al estar hospitalizada durante 5 días, ¿cómo responder al riñón a nivel de transportadores tubulares para tratar de compensar el estado ácido base? Ah, ahí puse, pero creo que estoy mal. Es que puse el Suéltala. intercambiador de bicarbonato de cloro, pero es que, ¿sí está bien? Sí. Pero es que ahorita viendo Niveles de de bicarbonato. bicarbonato, creo que están para Pero ¿sobre quién te vas para el pH? ¿Sobre el bicarbonato o sobre los hidrógenos? Sobre los hidrógenos, bueno. Entonces sí lo pusiste bien, ¿sí? Recuerda, esta es la célula tubular. El CO2 difunde a la célula tubular. Aquí está lo que es el vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? De este lado está el espacio tubular. ¿Sí? Este CO2 que está ingresando por difusión a la célula que se produce dentro de la misma por medio de la anhidrasa carbónica te va a generar el sistema amortiguador. ¿De acuerdo? Y del lado tubular tienes dos transportadores que son susceptibles a la influencia del pH. Uno que saca hidrógeno a cambio de sodio, manteniéndote un voltaje porque saca una carga positiva, pero metió una positiva a cambio. Otro intercambiador que saca bicarbonato negativo a cambio de otro negativo que es cloro. Y del lado vasolateral tengo un intercambiador que es el mayor responsable de la reabsorción de bicarbonato, el que saca al mismo tiempo bicarbonato de la célula tubular renal hacia la sangre junto con sodio y lo sacan neutralizado porque el bicarbonato es negativo, sodio es positivo. ¿Sí? Si hay una alcalosis, ¿qué te conviene tirar? Bases. Si hay una acidosis, ¿qué te conviene tirar? Ácidos. En este caso se trata de una alcalosis. ¿Cuál va a ser activo?
El bicarbonato sódico, ¿cuál va a estar inactivo? El hidrógeno sólido. Porque este hidrógeno que tú no vas a tirar por aquí, se va a venir hacia acá. Y como tienes un pH alcalino alto, al recuperar hidrógenos, va a descender hacia la normalidad. O al menos vas a intentar hacerlo. ¿Me explico? Si es alcalosis, vas a tirar vasos. Wiwis. Acuérdense de un detalle. Cada uno de estos intercambiadores son susceptibles a cambios de pH. pH ácido te activa el intercambiador hidrógeno-sodio. pH alcalino lo inactiva. ¿Por qué? Porque como tienes un pH alcalino, te conviene no tirar hidrógenos para que los puedas regresar hacia sangre. ¿Sí? El intercambiador bicarbonato-cloro también es susceptible a los cambios de pH. ¿Sí? ¿Cuándo te conviene tirar bicarbonato? Ah, bueno, pues cuando tengo una alcalosis. Entonces, un pH alcalino te activa el intercambiador bicarbonato-cloro y un pH ácido te lo va a inactivar. Entonces, fíjate bien, en un pH alcalino, el intercambiador bicarbonato-sodio está inactivo, pero el bicarbonato-cloro está funcionando. Y en una acidosis, ácido. En una acidosis, el intercambiador hidrógeno-sodio está activo, pero el bicarbonato está inactivado. De esta manera funciona el riñón. Ahora, ¿por qué te pregunté sobre el riñón? Como método de compensación, y eso tiene que ver con el tiempo en que se activa la respuesta renal. La respuesta renal, ¿cuándo se activa? ¿Minutos, horas o días? En horas o días. ¿Y cuántos días tiene? 5. ¿Y cuál es la causa de la alteración? Pulmón. Por lo tanto, pulmón no va a responder. El que le va a ayudar al sistema amortiguador va a ser riñón. Si una persona llega con una patología respiratoria, tenemos que esperar días. De hecho, tú no, el organismo empieza a responder en horas o días. Por eso las patologías respiratorias son una urgencia. Porque no va a ser pulmón el que pueda responder, él está siendo la causa. Y como riñón va a responder en horas o días, óyeme, imagínate, ¿cuánto puedes aguantar sin respirar? A ver, cierra la nariz y la boca y deja de respirar por 2 minutos. Te vas a poner morado. Te vas a poner morado, ¿ok? Caes en una hipoxia tisular bien rápido. Si ustedes se están dando cuenta ahorita que están en respiratorio, cualquier alteración respiratoria que implique una baja saturación de oxígeno y una frecuencia cardíaca elevada, aunque inefectiva, ya sea por EPOC, ya sea por una crisis asmática aguda, ya sea por cualquier cosa, ¿cuál es la respuesta? Vámonos derechito a urgencias. Y hay que abrir esos alvéolos lo más rápido posible, hay que provocar su expansión. De otra manera, corres el riesgo de muerte por asfixia o de daño neurológico por hipoxia. Y eso lo están viendo en clínica, ¿cierto? ¿Ok? Va. La siguiente, ¿con qué trastorno electrolítico estarán relacionados los datos de frecuencia cardíaca elevada y contractura muscular cervical y de extremidades inferiores? ¿Cuál fue tu respuesta? Le puse hipocalemia como la contractura muscular. ¿Calemia o calcemia? Calemia. La calemia afecta principalmente el corazón. La natremia afecta principalmente cerebro, sistema nervioso, y la calcemia afecta principalmente músculo. Te están pidiendo corazón y te están pidiendo contracturas, ¿ok? ¿Alguien contestó alguna otra cosa? ¿O no los hicieron? Porque si no los hicieron no tiene caso, yo no voy a darle al otro, tengo mucha información atrasada, si ustedes no se lo propio, yo no se los voy a resolver. Hipocalcemia, ¿por qué? Relacionala con ácido básico.
había puesto que también podría ser hipocalemia por las contracciones que está causando y las arritmias. Ok, la arritmia, corazón va por potasio. Perfecto. ¿Y músculo? Por calcio. Va. La razón es la siguiente, ¿ok? Recuerden ustedes que lo que me ayuda a controlar ácido base son sistemas amortiguadores disueltos en sangre, proteínas disueltas en sangre, actividad pulmonar y actividad renal. ¿Sale? Proteínas disueltas en sangre. ¿De qué están formadas? De aminoácidos. Y tienen grupos amino. Imagínate algo así. Ok. Las proteínas unen calcio. ¿En dónde se fija el calcio de la proteína? En los grupos aminos que no están protonados. ¿Por qué? Porque tienen todavía su par electrónico disponible. ¿Qué carga tienen los electrones? Negativa. ¿Qué carga tiene el calcio ionizado? Positiva más 2. Dos cargas positivas del potasio se atraen con dos cargas negativas de los electrones del grupo amino. Por eso el calcio es transportado por las proteínas. Entonces tengo un equilibrio entre calcio unido a proteínas y calcio sérico. Este calcio sérico es el que difunde al interior de las células en los potenciales de acción y influye en la contractilidad y respuesta a un potencial de acción. Por otro lado, músculo. Recibes potencial de acción. ¿Quién entra? Sodio. ¿Quién sale? Potasio. ¿Quién los regresa para otro potencial de acción? La sodio, potasio, ATP, ASA. ¿De acuerdo? En un estado de alcalosis, ¿cuál es la actividad de la sodio, potasio, ATP, ASA? ¿Sobreactiva o inactiva? En alcalosis. Sobreactiva. El pH ácido, inactiva. La sodio, potasio, ATP, ASA sistémica. El pH alcalino la sobreactiva. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que está mete potasio y está saca sodio. ¿Esto qué me condiciona? Una hiponatremia, una hipernatremia con una hipocalemia. Si yo tengo una hipocalemia, entonces, pero por estar ingresando potasio, ahora esto se va a ver afectado también por calcio. Ahí va, ¿por qué? Las proteínas responden como amortiguadores al pH. ¿Qué tengo en este paciente? Tengo una alcalosis. Para normalizar un pH alto hacia un pH más bajo, de 7.35 a 7.45, ¿qué debo hacer? ¿Meterle hidrógenos o quitarle hidrógenos? Para pasar de alcalosis de este 7.68, ¿qué debo hacer para llegar a un 7.45 mínimo? Meter hidrógenos, ¿verdad? Oye, ¿de dónde los voy a sacar? De las proteínas. ¿Sí? Una parte, ¿quién me está ayudando? Riñón. Mira que está absorbiendo hacia sangre. Hidrógenos. Pero no están siendo suficientes. Tiene 5 días y el pH está en 7.68. ¿Quién tiene que ayudarme? Proteínas. ¿De dónde me las va a soltar? De los grupos amino que están protonados. Bioquímica. 1. ¿Cuál es la estructura de un grupo amino? Genera 3 enlaces, ¿no? En este caso, 2 hidrógenos y el tercero con un carbono que está acá. ¿Sale? Y ojo, puede usar este par electrónico para retener un hidrogenio que ande ahí de huerfanito, pero entonces va a quedar con carga positiva. Ante una acidosis, ¿qué hace? Suelta al hidrogenión, ¿sale? Y recupera su par electrónico. Si suelta el electrón y recupera su par electrónico,
Entonces, ¿qué hace con el calcio libre que debería estar entrando a las células y participando en potencial de acción? Se pega a lo que viene siendo la proteína y te genera una hipocalcemia. ¿Qué tengo en este paciente? Hipocalemia, hipocalcemia e hipernatremia. Porque el calcio tiene afinidad por Por las proteínas, cuando estas están desprotonadas, y están desprotonadas porque están liberando hidrógenos para tratar de bajar el pH. ¿Me explico? ¿Eso qué rayos tiene que ver con corazón y con músculo? Ah, bueno, pues ustedes recordarán que las células tienen un potencial de membrana negativo. ¿Sale? Y que hay cargas negativas dentro en la membrana por fosfolípidos y hay cargas negativas afuera. Y que el sodio y el potasio las neutralizan junto con el calcio. Entonces, si por aquí estoy neutralizando con sodio, algunos con calcio, otros con potasio, y yo le bajo al calcio que tengo disponible carga negativa externa y negativa interna, es como matemáticas. Que me da más. En lugar de que yo tenga un potencial de membrana muy despolarizado, muy polarizado, ahora vamos a tener un potencial de membrana menos negativo. Y tengo un chorro de sodio, ¿no? Y viene el estímulo de potencial de acción, un chorro de sodio. Va a vencer más fácilmente un potencial de membrana de menos 90 o uno de menos 50, por poner números. ¿Cuál se vence más rápido? ¿Cuál se alcanza más rápido por entrada de sodio? ¿El menos 50 o el menos 90? El menos 50. Por lo tanto, las células por la baja de calcio están con efecto despolarizador. Y una célula despolarizada es mucho más reactiva. Por lo tanto, vas a tener potenciales sucesivos uno tras otro, condicionándote una meseta que representa la contractilidad sostenida. Contractilidad sostenida o tetanía. Por eso los músculos los trae contracturados. Y esto es fisiología. Y es fisiología muscular. Y ya ha terminado el módulo de osteomuscular. Humbert, se te están desorbitando los ojos, cabezón. ¿Sí? Esto lo debían aprender en osteomuscular. ¿Sale? Y dense cuenta que no se pide que se los aprendan porque sí. Oye, tu paciente va a presentar contractura. Y si tú le mides calcio total, a lo mejor el calcio total va a estar normal. Porque el calcio total te mide el calcio unido a proteínas más calcio libre. Ante contracturas musculares sostenidas, ¿qué tendrás que solicitar al laboratorio? Cuantificación de calcio ionizado. Se ve bien perro, güey. Se ve bien perro. ¿Sale? Chicos, hay mucho por aprender y hay mucho por conectar. Mucho. En 2 semanas escasas tenemos que meter metabolismo de lípidos, así que ahí les encargo que si se pongan alerta que También puedes comprobar si me perdí con la respuesta de la 4 es una hipocalcemia. Esa hipocalcemia está haciendo que tanto los músculos cardíacos como muscular tengan contracturas rápidas y ocasiona que el músculo se tenga contractura sostenida, lo que se conoce como una tetania. Está así, todo duro, ¿sale? Y en corazón el mayor efecto lo hace la hipocalemia. Rapidito, estás metiendo lo que viene siendo potasio, listo a la célula para otro potencial y pum, 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 pum. Por eso la taquicardia de 180. Muscular, músculo esquelético, hace un efecto despolarizado. Y aparte traes hipernatremia. Imagínate un chorro de sodio con una célula súper reactiva.
potencial de acción, entra el sodio en manada, ¡boom! Rapidito despolariza y repolariza y uno tras otro. ¿Ahí quedó? El que sigue va para Becerril Castellanos. ¿Dónde es Becerril? ¿Quién es? Venga, chepacachanga. ¿Puedo quitar todo eso? O sea, no supe cómo. Todo. Todo. Por eso nos mantenemos vivos, hija. Por esas correlaciones y esa falta de llenadera. A ver, Becerril, venga, para acá. Igual que con su compañera, por favor, primero le da una lectura y enseguida nos vamos con preguntas-respuestas, ¿va? Varón de 61 años con insuficiencia respiratoria crónica por bronconeumopatía crónica obstructiva. Su última dosimetría arterial basal mostrada fue de un pH de 7.36, un CO2 de 55 mililitros HG De mercurio. de Presión parcial de CO2. 65, bicarbonato de 30, Mil equivalentes por no litro. tomaba ninguna medicación y ha sido ingresado después de 2 días de diarreas profusas que siguieron a la ingesta de un alimento en mal estado. El signo de pliegue es positivo, presenta oligura y una tensión arterial de 110 sobre 90. Sus valores habituales eran de 130 a 108. Bueno, sobre el 80. Hasta ahí nos detenemos, hermosa. ¿Ok? ¿Cuál es el antecedente importante que tiene tu paciente? ¿El antecedente patológico? Es que la bronconeumopatía Crónica obstructiva. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hace un intercambio gaseoso adecuado, sí o no? ¿Está sacando adecuadamente oxígeno, CO2? es bajo. Tú esperarías que estuviera sacando poco, por lo tanto, ¿dónde se está quedando? ¿En sangre o en el exterior? Ok. Y si tú tienes más CO2 en sangre, tomando en cuenta que el CO2 es un ácido volátil, el hecho de retener CO2 va a correr toda la ecuación ácido-base hacia la derecha, hacia la formación de hidrógeno y bicarbonato. Por lo tanto, reteniendo CO2, vas a producir más hidrógenos. ¿Qué va a pasar con el pH? El pH bajo. Por lo tanto, bajo esa condición en la que el paciente ya vive hasta el día en que se muera, Presenta pH bajo. acidosis de tipo respiratoria metabólica. Respiratoria porque es el pulmón el que la está provocando. Sale. El paciente va a vivir desde que empezó a desarrollar esa enfermedad, esa bronconeumonía crónica, va a estar en acidosis. Sale. Pero con esa acidosis dura unos minutos o lleva toda la vida. Ya lleva muchos años, ¿no? Lleva mucho tiempo. Por lo tanto, si la causa es pulmón, salud, y pulmón no puede responder porque él está provocando el problema, ¿quién le va a ayudar al sistema amortiguador? Hacer compensatorio por el ¿Quién le va a ayudar al sistema amortiguador? Estoy de acuerdo que va a ser compensatorio, pero ¿quién le está ayudando entonces para compensar? ¿Quién es? Riñón. Quiere decir que este paciente, desde que desarrolló bronconeumonía crónica obstructiva, tiene un pH urinario ácido o básico. Ácido. ¿Ok? Ahora, en tu gasometría, 7.36 es normal, alto o bajo. es normal. Normo bajo. CO2 es normal, alto o bajo. 55.
¿Seguro? ¿55 es bajo? Pues no sé si es Chan es bueno, ¿será normal? A ver, chéquele. Pues en el examen no vienen valores de referencia de gasometría, ¿eh? No vienen valores de referencia ni de sodio, ni de potasio, ni de cloro, ni de calcio. Eso ya lo sé. Ya, las terminé. ¿Sale? Entonces, CO2 está. ¿Y bicarbonato? Elevado también. También. pH normo bajo, CO2 y bicarbonato elevado. Si tú hablas de problema pulmonar, CO2 y bicarbonato están elevados, te habla de una acidosis. ¿Cierto? Una acidosis. Pero tiene el pH normal. Eso es una acidosis respiratoria compensada. Esa es la interpretación de esa primera gasometría, ¿ok? Acidosis respiratoria compensada. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tienes patrones de CO2 y bicarbonato compatibles con alguna alteración ácido-base, pero el pH está normal. Pues ya está compensando. Exacto, ya te dice. Exacto, ya es por eso es que se dice compensada. Tú tienes una alteración ácido-base, pero mientras tu pH está normal, aunque lo demás esté patas arriba, esa alteración está en estado compensado. Exacto. Ya se acostumbró. Ok, ahora, ¿qué pasó después? Él ya vivía así, ¿no? Ya vivía así, no tomaba nada, su riñón estaba trabajando bien, diría por ahí mi mamá, trabaja como negro para vivir como blanco. Ok, está en friega, trabajando a todo lo que da. Ok, pero para eso está hecho y mientras no le falle el riñón todo va a ir bien. El problema es que comió algo que le cayó mal y ahora ¿qué pasó? Tiene diarrea. Y si hay diarrea, ¿qué pH es el que domina el intestino? ¿Ácido o alcalino, Becerril? Pues es cuando se van las bases. O sea, normalmente el intestino tiene un pH No. normalmente Ajá, alcalino. alcalino. Pero si tienes una diarrea, estás expulsando esas bases, Las bases entonces se quedan así. entonces vas a tener una acidosis metabólica asociada. Cuando tú juntas dos, una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica, ¿cómo se conoce este proceso? Una acidosis mixta. Y en una gasometría, una acidosis mixta, ¿cómo la identificas, Becerril? Con el comportamiento de CO2 y bicarbonato en una acidosis mixta. Pulmón no saca CO2, por lo tanto el CO2 ¿cómo debe estar? Elevado. Bien. Y el bicarbonato que estaría elevado junto con el CO2, al estar expulsando demasiado bicarbonato por diarrea, ¿qué tiende a suceder con ese bicarbonato? De estar elevado va a estar bajo por expulsión. Por lo tanto, una alteración mixta se caracteriza porque si el CO2 está elevado, el bicarbonato va a estar bajo. ¿Sí? O si el CO2 está bajo, el bicarbonato va a estar elevado. Van en diferente dirección. En teoría, clínicamente está desarrollando una acidosis mixta, partiendo de una respiratoria crónica. ¿Estás de acuerdo? Vale. Ahora sí, tiene signos de pliegue positivo. ¿Qué significa esto, Becerril? Lo que no sé como alumno y bien en caso lo investigo. ¿Qué es signo de pliegue positivo? ¿Y eso qué significa? ¿Eso no quiere decir que es deshidratación? Deshidratación. Ok, signo de pliegue positivo o signo de lienzo húmedo implica deshidratación. ¿Y qué significa? Si ustedes toman la piel de su mano, la levantan y la sueltan rapidito baja. ¿Por qué? Porque hay suficiente agua en las células. Sí, la piel tiene turgencia, suficiente agua, ¿ok? Pero si tiene menos agua por deshidratación, tú levantas la piel, va a bajar, claro, por modo que seas momia, ¿ok? Pero va a tardar mucho en bajar, se va a mantener y va a ir bajando poco a poco. A eso se le conoce como signo de pliegue positivo. Y está relacionado con deshidratación. De hecho, es muy común en los abuelitos. Los abuelitos tienden a deshidratarse mucho, que no sienten muchas ganas de tomar líquido.
Y si tú tienes un abuelito en casa que sea medio rejego para comer y para alimentarse porque te dice, es que no tengo hambre. Y tú, sí, abuelito, pero tienes que comer. Es que no tengo hambre, no me vas a hacer comer. Se te ponen así bien al tiro de repente. ¿Ok? Tómale su piel y dile, a ver abuelito, déjame ver cómo anda tu piel. Levántale un poquito la zona de la piel de las manos. Y se les queda plegada bien curada. Y si eso pasa, tiene que tomar electrolitos y agua a tu abuelito, ¿ok? Le hace falta. ¿Sabes? Inténtenlo. ¿Tienen abuelitos en casa? ¿No? ¿Papás mayores? ¿Muy mayores? Ok. Bueno, cuando los visiten, intenten, revísenlo, ¿ok? Eso implica deshidratación. Porque está deshidratada por la diarrea. Perfecto, Changamalanga. Ahora sí. Ya interpretamos la gasometría arterial basal. Échate lo demás. ¿Cuál será la causa de la disminución de la presión arterial? Por la... Es lo que yo entendí. Ahí se voy. por lo del signo del P positivo, ¡Perfecto! ¿Y qué tiene que ver eso con la presión? por la deshidratación. Y al haber deshidratación, ¿qué pasa con el volumen circulante? Baja. ¿Cómo van los tubos? ¿Llenos o parcialmente llenos? Por lo tanto, ¿cómo será la presión de flujo? Ahí está. ¿Quién entiendes, hermoso Nicolás? No entendí. Hijo de tu madre. Vamos a partes. Sobre la gasometría arterial basal y luego La basal es con la que ya vive bonito. Esta. Entonces, Esta es la gasometría con la que va a vivir el resto de su vida. Porque esta gasometría está condicionada por esta bronconeumonía crónica que ya no se le va a quitar. Esa es la basal. Sería una cirugía respiratoria y en este caso compensada. ¿Sale? ¿Lo de la presión ya te cayó el 20? Perfecto. Perdón, entonces solo se toma como normal. En este paciente. En un paciente que viva con acidosis respiratoria crónica, los parámetros de CO2 y bicarbonato siempre van a estar elevados. Y si su riñón funciona bien y está haciendo la chamba que no hace pulmón, como pulmón, el riñón trabaja a largo plazo, va a estar generando todo el tiempo orinas ácidas que aunque tú mantengas elevado CO2 y bicarbonato en torrente sanguíneo inicialmente con un pH muy bajo, al estar tirando riñón hidrógenos, el pH se va a ir normalizando, aunque va a estar siempre normo bajo. No se te va a ir hasta alcalosis. ¿Por qué? Porque el proceso de retención de CO2 es crónico en el paciente. ¿Me explico? Sí, ya se les quitó el sueño, ¿verdad? Cabezones, hace rato estaban así. Ok, va la mía. Ok. Interpreta la gasometría arterial al ser interesado hospitalización. Que es cuando ya es una acidosis mixta, que es respiratoria y metabólica, que es porque ingresó por acidosis. Bueno, que ya tenía acidosis respiratoria y por lo del alimento en mal estado ya había una indicación de acidosis metabólica. ¿Por pérdida de? ¿De hidrógenos o de Bueno, bases? de bases. Y por eso se quedó de que hace. Ahí va, voy a hacer una pregunta que no viene ahí. Pero es una pregunta importante en relación al balance hídrico. Lista, Becerril. Ya sé que no venía aquí. Este es un pequeño más, pero sí puedes. Un pequeño reto más. Ok. ¿Para qué utilizamos el cálculo del balance iónico plasmático, llamado también anion gap o hiato aniónico? Para determinar causa de una, ¿de qué tipo? Metabólica. Ok. Esto lo voy a usar en una acidosis específicamente metabólica. Esta es una mixta. ¿Me servirá? No, porque es una mixta. ¿Sí? Solo es funcional y útil en acidosis metabólicas. Entonces, ¿para qué fregado se le ocurre a la química hacerme la vida de correcto? Es como esto que me gusta arriesgar. ¿Ok? Pero va. Una acidosis metabólica, si tú calculas el balance iónico plasmático y este está normal o disminuido, es decir, si está entre 8 y 16 o ligeramente abajo, implica que estás perdiendo base a cambio de cloro.
Pierdes un negativo, pero recuperas un negativo, por lo tanto el balance se mantiene normal. ¿Sale? Va. Hiperclorémico, ¿no? Esto tendrá una acidosis metabólica hiperclorémica o por pérdida ¿de qué? ¿Quién es mi negativo? La base. Pero si tu balance iónico plasmático te da elevado, tú tienes aquí tu brecha, lo que no mido contra lo que mido. ¿Sale? Si empiezas a generar ácidos orgánicos, los ácidos al desprotonarse, ¿con qué carga quedan? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Qué pasa con la brecha? Se hace más grande. Eso implica acidosis metabólica por producción de ácidos. ¿Ok? Entonces, elevada. ¿Mayor a cuánto? A 16 miliequivalentes por litro. Esto te indica producción de ácidos. Y va la pregunta del millón, hermosa. ¿Sale, Becerril? Si el paciente no tuviera acidosis respiratoria como base, acidosis respiratoria compensada como un base de sus parámetros clínicos debido a la bronconeumonía crónica que presenta, y solo tuviera la diarrea, ¿cuál sería el balance anímico que esperarías? ¿Este o este? ¿Cuál? ¿Qué balance anímico esperaríamos encontrar en esta paciente o en este paciente varón? Si no tuviera acidosis respiratorias, estuviera normal y lo único que tuviera fuera diarrea. ¿Producción de bases? Pero como compensatorio o estaría presentando como deficiente. A ver, vamos otra vez, bonitas. En una diarrea, ¿qué está sucediendo? Estás perdiendo ¿Qué cosa? Bases. Pero las estás perdiendo a cambio de... ¿Quién es este? Clorenia, ¿quién es? Cloro, bonita. ¿Sí? Si tú pierdes base, carga negativa, lo haces a cambio de cloro. En una diarrea, si tú estás perdiendo bicarbonato a cambio de cloro en los transportadores intestinales, ¿cuál es el balance aniónico esperado que tendríamos en el paciente? ¿Normal o elevado? ¿De cloro? Balance aniónico plasmático. Elevado. ¿Elevado? O sea que está produciendo ácidos. Estoy hablando de diarrea, bonita. Disminuido, o sea, más. ¿Normal o disminuido? ¿Por qué? Porque mi paciente estaría perdiendo bases a cambio de cloro.